Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia. Hoy, con la palabra del Señor, una enseñanza que llevábamos como título La Cena del Señor, basados en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del versículo 7 al verso 23, hace 8 días. Empezamos la primera parte hablando de la Pascua. ¿Por qué se celebraba la Pascua? Y era muy propicio para la semana que estábamos hablando, o la Semana Mayor, y entendiendo todo lo que simboliza y por qué la Iglesia del Señor también en este tiempo toma lo que es la Cena del Señor. Acompáñame en esta hora a presentar delante de Dios este tiempo, este espacio, declarando que sea su amor, su presencia, pero sobre todo su fidelidad sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, haciéndonos entender no simplemente un concepto que muchas veces las personas piensan que es la cena del Señor, sino que podamos entender realmente lo que simboliza y significa espiritualmente para la iglesia en general. Padre, te damos gracias en esta hora por regalarnos la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra, de escuchar el mensaje de salvación, Señor. Hoy en este tema tan maravilloso y tan crucial, pero tan importante, como es hablar la cena del Señor. Padre, el jugo de la vid, el pan, lo que simboliza y lo que significa hoy para nosotros. Muchas veces lo hemos tomado a la ligera como una simple celebración, pero no hemos entendido el trasfondo bíblico y espiritual para el cual tú quieres hoy hablar a nuestro corazón y a todo nuestro ser. Te pido, Señor, que realmente seamos inspirados a través de ella y que podamos, Señor, ser entendidos a lo que tú quieres hablar hoy a nuestro ser. Y permítenos también, Señor, que a partir de este momento podamos de este tema hacerlo no simplemente como una costumbre celebrar la cena del Señor, sino como algo realmente mandado e instituido por parte tuya. Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos exaltación en esta hermosa noche, porque solo tú la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra dice en Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículo 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decía al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La palabra nos habla y nos empieza a decir que antes de celebrar este momento tan importante como en la cena del Señor, se desarrolló o se desarrollaba en ese momento lo que conocido de la Pascua. Y expliqué de dónde provenía esta fiesta que celebraban los israelitas
junto con la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Y otra fiesta importante que ellos celebran, son 3 celebraciones muy importantes. La del Pentecostés, son estas 3 fiestas: la Pascua, la de Pentecostés y la de los tabernáculos. Y la Pascua pues fue instituida por parte de Dios como celebrada de la salida de Egipto en el desierto de Sinaí. Y explicaba todo el contexto de lo que esto significa en Éxodo capítulo 12. Ahora quedamos ya para poder hablar lo que es la cena del Señor, pero también no puedo volver a recordar todo lo que hablé de la Pascua y lo que simboliza y por qué nosotros no celebramos el Cordero como tal, ¿cierto? La Pascua como tal, que es pasar por alto, sino nosotros celebramos ya lo que es la cena del Señor. Ahora, ¿quiénes podían comer del Cordero Pascual? Solamente los redimidos. Los que comieron eran creyentes. Éxodo capítulo 12, versículo 27. Para poder entender un poco más lo que es la institución de la cena del Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 27 nos dice, creo que ya está en pantalla, ¿cierto? Vosotros responderéis en la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Solamente podían los que habían sido salvados, redimidos de la muerte, ¿cierto? Aquí nos dice claro, era el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos creyentes redimidos, ¿cierto? Por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero Divino. Y nosotros podemos entender esta verdad. ¿Quiénes pueden participar? Solo aquellos que han sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero. Creo que queda claro cuando hablamos de la cena del Señor. ¿Quiénes pueden participar? Solamente aquellos que han sido, ¿cierto?, lavados, redimidos con la sangre del Cordero. Es decir, alguien que no sea conocedor de la palabra del Señor o que no crea en Cristo, ¿para qué lo va a tomar? Si solamente debe tomarlo aquellos que son redimidos. Todo el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo del Señor y podemos participar también de esta Pascua. Recuerde, ¿cierto? De esta Pascua que hablamos, lo que es la cena del Señor. Ahora, ¿quién más podía participar en esto? Todos los que vivían en la casa. Si usted mira el contexto de Éxodo capítulo 12, solo podían comer los que estaban dentro de la casa. Nosotros somos miembros de la familia de Dios, por eso lo celebramos dentro de la congregación. Creo que va teniendo claridad y si usted está de pronto perdido, le invito para que vea la primera parte de lo que es la Pascua, para que se ponga al día y no quede como que ¿qué están hablando o qué están diciendo hoy? Entonces, hoy podemos participar todos aquellos que formamos parte de la familia de Dios. En las casas de los israelitas no tenía que haber levadura. Y recuerde que en el contexto del Evangelio según San Lucas nos hablaba que era algo de los panes sin levadura y venía lo que era la Pascua. ¿Qué significaba la levadura? Tipo de pecado. Es decir, durante la Pascua. Por eso el cordero debía comerse con panes sin leudar. La palabra hebrea para leudar, chamés, que significa literalmente fermentar. Pero aquí, los panes sin levadura es mashá, que viene de apretar o comprimir, puesto que el pan preparado sin levadura generalmente estaba comprensado. La palabra en este caso significa torta sin levadura. La palabra normal para el pan es lequén. Así nuestra vida debe ser santa a Dios, sin pecado, sin maldad. Eso es lo que significa. O sea que ahora es sombra y figura de lo que sería en Cristo Jesús. Porque ahora no vamos a decir, vamos a comer al desayuno pan sin leudar. ¿Cómo sabrá eso? Es feo, ¿cierto? Entonces,
no es esto. Todo esto era un símbolo del pecado, de lo que significaba el pueblo de Egipto. Y ahora nosotros en Cristo Jesús estamos diciendo que Él es nuestro Cordero que quita el pecado del mundo y que no es ahora, porque a veces viene la cultura de hacer ciertas cosas por cuestiones culturales, pero no hemos sido entendidos en nuestro espíritu y no lo hacemos. ¿Cómo así? Se lo vuelvo a explicar. Y para que sea en un tono o en un dialecto más claro para usted. Es decir, de nada me sirve adquirir posturas, costumbres culturales y si vuelvo a mi naturaleza pecaminosa, si en mi espíritu no ha sido entendido. Vuelvo y lo pongo, un ejemplo más claro para usted. Es decir, yo digo, no voy a comer, el ejemplo, ¿no? No voy a comer pan con levadura porque es pecado. Pero no es pecado hablar mal del prójimo, ¿sí? Decir mentiras, tener envidia. ¿Para qué me sirvió el abstenerme quizás de comer algo físico si en mi espíritu no he sido cambiado? Lo que está diciendo la escritura hoy por hoy es que mi comportamiento espiritual debe ser fuera del pecado. Y hay gente que se ha quedado simplemente en las costumbres. Y Dios no quiere que seamos gente de costumbre. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, de lo que nos habla la Escritura, eran sombras y figuras que fueron cumplidas en Cristo Jesús y que ahora yo necesito no abstenerme ahora de comer pan leudado y poner untar los dinteles de la puerta con sangre porque automáticamente me va a caer el medio ambiente, los ambientalistas, hasta la misma policía, fiscalía, de dónde saqué esa sangre. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere, a lo que yo hablaba hace 8 días, es que realmente, porque la sangre no podía ser pisoteada y tenía que ser en un lugar, una señal visible. ¿Qué me enseña a mí esto hoy? Que yo debo mi vida no pisotear la sangre de Cristo Jesús con mi comportamiento, porque soy visible ante la gente del Dios al cual predico y al cual estoy diciendo que es mi Señor y mi Salvador. Ahora, ¿cómo más lo hacían ellos en la sombra y en la figura? Con lomos ceñidos, o sea, preparados para la marcha. Así el creyente, o sea, ellos no les dio chance, le dijeron, cómanlo y ya apenas ustedes coman van a salir. Todo el creyente debe vivir preparado para la marcha. ¿Cómo así? Usted y yo no sabemos el día en que el Señor nos llame a su presencia. El pueblo de Israel no sabía en qué momento iba a salir de Egipto. Solo simplemente obedecieron a Dios y le dijeron prepárese, pero no sabían horario ni fecha en el calendario para salir. Por eso ellos tenían que tener los lomos ceñidos, porque apenas Dios levantara la bandera, ellos tendrían que salir. Lo mismo pasa hoy con el creyente. Debemos estar listos y preparados para cuando el Señor nos llame. Por eso debemos estar en plena comunión. ¿Con quién? No con el pastor, no simplemente con una congregación o con el título o el cargo que asumes o tienes dentro de esta parte eclesiástica, sino que realmente estés en plena comunión con aquel que dio su vida por ti y que dio su vida por mí. Ahora, ¿qué más tenían que tener? Con los pies calzados, pues estaban listos a punto de principiar su viaje. Y tenían que tener bien protegidos para andar por caminos escabrosos. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos estar siempre preparados para todo. Y esto nos habla de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz, o como nos dice Pablo en su carta a Efesios capítulo 6, donde nos dice calzados los pies con el apresto del Evangelio. Es decir, siempre el pueblo de Israel tenía que estar listo para cuando el Señor les mandara a llamar. Esto es muy claro.
este lado conmemorativo de lo que era la Pascua. Como memorial, siempre la salida de la tierra de esclavitud, de Egipto, tuvo lugar una vez para siempre. Pues la primera Pascua no podía ser jamás repetida. Tampoco la sangre sería puesta otra vez sobre las puertas. Sin embargo, el Señor había declarado en aquel mismo momento que esto sería, ¿cómo sería? En memoria, y lo celebrarían como fiesta solemne para Jehová. ¿Cuántas veces lo celebraron? Una sola vez. La Pascua como tal, la sangre pintada en los dinteles, solo se hizo una sola vez. Pero el Señor les recordó que lo harían en memoria, pero también lo celebrarían como una fiesta muy sagrada para Dios. Durante un día, no, durante las generaciones por estatuto perpetuo, lo celebrarían. Ese fue el mandato de Dios. De manera, de año en año, la Pascua se recordaba, le recordaba al pueblo que había sido salvado en Egipto. ¿Qué le recordaba al pueblo? Que había sido salvado del pueblo de Egipto. Año tras año, el cordero asado al fuego los congregaba y les hacía recordar el precio pagado por su liberación. Y me parece tan maravilloso y tan especial esto, porque esto nos lleva a nosotros a entender lo que significa la cena del Señor. Congregaba, o sea, esta fiesta congregaba. No dice que era algo triste, sino era una fiesta, era una celebración, donde congregaba a todo el pueblo y les hacía recordar el precio pagado por su liberación. Esto se repite 4 veces en el pasaje de Deuteronomio capítulo 16, y usted lo puede estudiar allí en casa. Así que también está en Números capítulo 9, versículo 1 al 14, la Pascua como memorial celebrada en el desierto. Deuteronomio, que le acabo de decir, capítulo 16 del 1 al 8, nos habla o imparte las instrucciones para celebrar el memorial de la Pascua en el país que Dios hubiera escogido. En Josué capítulo 5, ya saliendo, del 1 al 12, describe la celebración de la Pascua en Canaán, después de cruzar el Jordán y de haber circuncidado al pueblo. Eso de la circuncisión también tiene un simbolismo muy maravilloso. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, la Pascua celebrada en los días de Ezequías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, que nos habla de los reyes. La Pascua celebrada en los días de Josías. Esdras, recuerde a Esdras, capítulo 6, la Pascua celebrada después del regreso de la cautividad. Y Jesús, también en Lucas, como lo decíamos, capítulo 22, versículo 15, la Pascua celebrada por Cristo y sus discípulos. A través del tiempo, la fiesta de la Pascua fue celebrada numerosas veces, aunque la palabra de Dios solo se limita a mencionar estas 7 ocasiones particulares, que son especiales. Pero debía llegar el día cuando el supremo sacrificio del cual la Pascua era un tipo iba a ser ofrecido. De ahí que Cristo instituyera un nuevo recordatorio conmemorativo al establecer lo que llamamos usted y yo la Santa Cena, la Cena del Señor. Y donde Jesús nos dice algo muy puntual en el Evangelio según San Lucas, y ya ahora sí vamos a hablar lo que simboliza y lo que significa la Cena del Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo dice... En el verso 15, mire que él está diciendo, 22:15, les dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. ¿Con quién la comió? Con sus discípulos. Jesús era un cumplidor de la ley. Y él no iba a ser desobediente a la ley instaurada o dada por Dios. Ahora, dice de la siguiente manera, en el verso 19, terminando, dice allí, yo no lo voy a leer todo porque lo voy a luego a revisar todo.
Pero dice, haced esto en memoria ¿de quién? De mí. Igual que el pueblo de Israel, que era una conmemoración recordando el pago que había tenido el pueblo de Israel por su liberación de esclavitud de Egipto. Y era una fiesta de celebración. Ahora ya no matamos un cordero cualquiera, ¿cierto? Un animal, sino Cristo Jesús nos habla en Isaías que es el cordero que quita el pecado del mundo. Nos dice que como cordero fue llevado, Isaías 53, pero Juan el Bautista nos habla en repetidas ocasiones y dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Comparado por qué? Es que Jesús era un animal. No, que me está comparando que era el sustituto quien moriría para redimir y quitar el pecado del mundo. Es decir, el cordero, habían diferentes también celebraciones o leyes de ofrendas, que era la del sacrificio por la expiación, y la otra eran por pedir perdón por otras cosas, pero una era importante y era la expiación por el pecado, que se celebraba y era el más importante, y colocaban un sustituto o un segundo que era el cordero, ¿sí? Un animal sin mancha, no tenía que tener defecto, y este animalito, su sangre era derramada, y algunos dirían los ambientalistas, qué cosa tan salvaje. Pero sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y miramos que el primer sacrificio que se hace de un cordero está en el mismo Génesis capítulo 3. Dice que Adán y Eva se visten de hojas, pero ¿quién los cubre con pieles? Dios. ¿Y de dónde salieron las pieles? O sea que ya ahí Dios les está enseñando cómo era el cubrir su falta y su pecado. Dios es un Dios bueno. Y aún por eso vemos que le desagrada. Algunos se han mandado de que la ofrenda de Caín y que la ofrenda de Abel, porque fue el cordero. Pero no es tanto tampoco lo que decían, no, algunos dicen la intención del corazón, sino la obediencia a Dios. Dios que estaba pidiendo, porque si usted mira la ley de los Levíticos, hay dos, en capítulo 1 y 2, nos habla de la ofrenda de los animales y la ofrenda de los frutos. ¿Qué era Dios que estaba pidiendo? ¿Frutos o cordero? Por eso es donde hay la diferencia. Entonces, volviendo a lo que es la cena del Señor, ¿qué me está recordando a mí como iglesia en general? Cada vez que yo me reúno a hacerlo, no lo está haciendo porque el pastor lo convocó. Algunos dicen, no, es que el pastor, si no me ve tomando la cena, se enoja. Esto no se trata de enojos de pastor. Esto se trata de que como pueblo del Señor seamos conscientes de que es una fiesta de celebración por el triunfo, el pago que se dio por nuestra liberación del pecado, de la esclavitud, de la sacada del mundo. Pero eso no está en nuestra mente y no está en nuestro corazón. Hemos olvidado como iglesia en general, como congregación. Cuando hablo de iglesia, hablo no solamente portadores de su presencia, hablo de la iglesia en general. Hemos olvidado lo importante que es la cena del Señor. Primero, que hay que tener claro de la cena del Señor. ¿Qué es lo primero que yo debo tener claro? Que no fue establecida por Moisés, ni por Aarón, ni por Elías, ni por Juan el Bautista, ni por ninguno de los profetas. Fue establecida por el mismo Señor. Él primero les habla de la sombra y la figura que es la Pascua. La celebra. Pero ahora Él dice,
Primero celebraban esta comida maravillosa que era con los de la casa. Ya miramos la sombra y la figura. Con los de la casa, todo. Y era algo muy solemne, muy importante. Y algunos quieren decir, no, vámonos a comer la Pascua, así como lo hicieron allá. Pero realmente lo que más se puede comer, y pasa como Pablo habla en su carta de Corintios, y les explica y les dice, hermanitos, para eso pueden comer en la casa. O sea, lo importante aquí es por qué nos congregamos. Y es una excusa también donde nos congregamos. Recuerda lo que yo hablé de la Pascua ahorita. Te lo vuelvo a colocar. Es un recordatorio al pueblo que había sido salvado año tras año y les hacía recordar el precio pagado por su liberación. Y era conmemorativo. ¿Qué más podía simbolizar esto? En memoria y se celebraba como fiesta. De esta manera hacía que se convocara todo el pueblo para celebrarle fiesta al Señor. Y muchos han olvidado esta gran verdad en el corazón y en la mente. Y piensan, ay, hoy hay cena del Señor y no participan. El pueblo de Israel en Pascua, ¿qué hacía? Todos participaban. No querían faltar a esta fiesta. Y esto no lo estableció un pastor, ni una denominación, ni porque yo me lo inventé. O sea, está en la Escritura. ¿Quién lo estableció? Cristo mismo. Dice, lo van a hacer en memoria de mí, así como lo hacían con la Pascua. Nosotros ya no celebramos aquella Pascua, sino celebramos la cena del Señor. Quiero que a usted le quede clarito eso. Y dice, y hay otra promesa que él mismo da en el verso 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, que nos dio una promesa. ¿Qué? Que la va a volver a comer. ¿Con quién? Con nosotros. Son dos puntos principales que Pablo la nombra en la carta de Corintios. Hacerlo en memoria de él, pero anunciando que él va a regresar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo eso. ¿Fue que Pablo se emocionó y lo dijo? No, Jesús mismo lo dijo. Porque os digo que no la comeré más hasta que ¿qué? Que se cumpla en el reino de Dios. ¿Cuándo va a ser el tiempo de Dios? No lo sabemos. Pero en el tiempo de Dios lo vamos a celebrar con Cristo Jesús nuevamente la cena. Y ya no será cualquier cena, sino serán las bodas del Cordero, ¿cierto? Y donde Jesús nos habla de que muchos fueron convidados y nos está hablando de esta fiesta. Por eso, esto que hacemos aquí en este campo es una preparación para esta fiesta al cual comeremos con el Señor. ¿Y cómo lo declara Jesús? Dice que tomando la copa, lo primero que se hace es dar gracias. ¿Qué es lo primero que él hace con la copa? Da gracias. Y dijo, tomad esto y repártalo entre ustedes. O sea, hay un momento de compartir, de unidad, porque yo no puedo compartir. Y por eso Jesús dice, aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Es decir, yo no puedo estar en desacuerdo en la misma mesa. Y hay gente, dice, no, yo estoy enojado con mi esposo, con mi esposa, y no ha entendido que por encima del esposo y de la esposa está el participar, porque usted está recordando que Cristo pagó por usted precio de sangre. A veces es mucho más importante el esposo que la esposa, que el mismo Cristo. Y usted me dirá, ¿por qué?
porque me hace más importante abstenerme de tomar la cena que irme a disculpar con mi esposo o perdonarlo. Si yo entiendo que Cristo es mayor, yo digo, yo me disculpo y no dejo de participar de la cena. Porque no, también nos enseñaron que nos debemos examinar y todo esto. Y es cierto, yo no puedo, por eso hablamos que la Pascua solo podían participar aquellos que habían sido redimidos. Yo no puedo ser irresponsable o colocarles un requisito de que si usted se bautiza, si usted esto. La Biblia no me habla de eso, pero sí me habla de la gente redimida con la sangre del Cordero, porque yo no puedo pisotear la sangre del Señor. Yo tengo que reconocer que soy pecador. Y a veces estos cursos que se hacen para concientizar a la persona del grado de compromiso que tiene con Dios. Y dice, lo repartió, tomó la copa y vuelve y dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Otra vez no le está diciendo, no beberá más hasta que el reino del Señor, en el primero que se cumpla, y ahora que el reino de Dios venga. Que tu reino venga. ¿Y qué me está diciendo? Su regreso inminente sobre nuestras vidas. A esta tierra. No estoy hablando simplemente de creer en Cristo, sino que está profetizado que Él tomará el control del mundo. Y eso es lo que habla Isaías del gobierno universal de Jesucristo. Tomó ahora el pan. Son dos elementos que Jesús toma. El jugo y el pan. Pero también da gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Que está diciendo que Él va a regresar, pero que tenemos que hacerlo en memoria de Él, porque está derramando su sangre para liberarnos del pecado del mundo, pero también está entregando su cuerpo por causa nuestra. O sea, Él es nuestro sustituto. Y qué interesante el poder ver que Jesús vuelve y dice en el verso 20. Dice después, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Nos habla de un nuevo pacto en su sangre. Los pactos anteriores, por eso Pablo dice en su carta de Colosenses, el acta de los decretos que nos era contraria, ¿qué hizo Jesús? Tomándola, ¿cierto? Quiero que vayamos a ese pasaje. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y sigue diciendo, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Qué es? Recuerde que aquí tendríamos que hablar. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo, es una promesa entre dos o más partes, pero que solamente la muerte lo puede disolver. Por eso hablamos que el matrimonio debe ser un pacto, no un contrato. Porque el contrato es acuerdo entre los dos y miramos algunas cláusulas y se puede disolver. Pero el pacto, solo la muerte lo puede vencer. Y quizás cuando empecemos a hablar acerca de la serie de lo que es la familia y el hogar, hablaremos más detenido acerca de lo que es el pacto del matrimonio y que tiene que ver también con esto. Ahora, ¿qué es lo que me dice que es un nuevo pacto?
en su sangre. Está diciendo que se está comprometiendo con nosotros, pero ¿a través de qué? De su sangre. ¿Eso no me parece maravilloso eso? Dios en diferentes partes de la Biblia nos habla de pactos y señales. Dios es un Dios de pactos. Dios, hay promesas que uno le hace a Dios, pero Dios cuando hace un pacto es tremendo. Vemos el pacto que hizo con Noé, ¿cierto? Cuando vemos su señal, ¿y cuál fue la señal? El arco iris. Hizo un pacto también, el pacto mosaico, el noémico, que ya lo vimos, que es la señal del pacto del arco iris. Han existido, creo que hay otro pacto que podríamos decir, que el mosaico, que tiene que ver con los israelitas, que serían un reino de sacerdotes, tierra santa. La señal de este pacto fueron las tablas de piedra, la ley. Les dio su palabra, escritos. Y todos estos pactos, si usted mira, aun cuando Noé falló, porque el hombre es un quebrantador de pactos, ¿sí o no? Muy pocos logran hacerlo. Inclusive el único pacto que hoy por hoy hacemos es el del matrimonio, y muchos no lo cumplen. Lo cumplen a medias. O sea que el hombre es un quebrantador de pactos. Ahora, Dios necesitaba establecer un pacto con la humanidad y que no fallara. Así que el pacto ahora lo hace con su Hijo. Y siempre he explicado este ejemplo. Si usted y yo pecamos, pero estamos en Cristo, el pacto continúa. El mundo no se ha acabado, ni ha caído fuego del cielo, porque ha sido ¿con quién? Con Cristo. Si no pecamos, gloria a Dios, el pacto continúa porque sigue siendo con Cristo. Así que cuando Él estaba dando su vida por ti y por mí también, porque no solamente vino a morir en la cruz del Calvario por salvarnos, como lo hablaba aquel día en otra ocasión, sino también vino a reconciliar todo lo que el hombre había perdido. Ahora podemos entender que un pacto solo la muerte lo puede anular. Y por eso él dice, es un nuevo pacto. Ya no es con Noé, ya no es con Moisés, ni siquiera con el mismo Abraham, que la señal de circuncidarse, sino sería con él. Porque él cumplió su pacto dando su vida. ¿Está haciendo entender? Y en ese pacto entramos usted y yo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro cordero, nuestro libertador, todo recopilado en él. Ahora, mirando lo que el Señor nos habla y nos dice, son dos elementos, el pan y el jugo. ¿Qué simboliza el pan? No es que me estoy comiendo a Cristo. Algunos dicen, estoy comiéndome a Cristo, aquí el cuerpo. Jesús mismo lo dice. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacerlo en memoria de mí. Es un símbolo. ¿Qué es el contexto profundo? Y quiero que usted lo entienda en su espíritu, que usted lo comprenda. Que nos congregamos a celebrar fiesta. Pero cuando lo hacemos, no lo miramos con este grado de honor. Como fiesta por generaciones, recordando que Cristo nos libertó del pecado y el precio que Él pagó por liberarnos. Pero aún me está diciendo que no fue el corderito ese que pintaron allá, sino que fue un pacto que Él hizo con Dios, con el Padre, ¿cierto? A través de su sangre. Y el jugo por eso se coloca de color oscuro, para que simbolice ese nuevo pacto en su sangre.
Porque yo puedo comer pan todas las veces que yo quiera y beber vino o jugo de la vid. Oh, vino. ¿El pecado dónde está? Cuando yo no entiendo por qué lo hago y me emborracho. Porque el jugo de la vid se puede fermentar y queda como una bebida alcohólica. Pero, ¿a qué quiero yo llegar con esto? Que tú puedas entender que son símbolos que nos recuerdan nuestra liberación. Creo que usted ya le quedó claro. Simboliza nuestra liberación, lo que costó. Y por eso yo celebro por lo que Cristo pagó por mí. Y lo que Él pagó por rescatar todo lo que el hombre había perdido. Y eso es motivo de fiesta. Pero ¿cómo bebe la gente o participa de la cena del Señor? No le da al grado de celebración, de fiesta. Si hablamos de fiesta, ¿cómo tendría que estar su rostro? ¿Cómo tendría que estar con los que están participando? Porque nos congregamos todos a recordar el precio que pagaron por nosotros, lo que costó. Y que son con los de la familia del Señor. Pero a veces estamos enojados con el de al lado. Digo, no, yo no participo de eso. Si estuviésemos en el antiguo pacto, en la parte de la Pascua, ¿qué pasaba? Y aún los extranjeros querían participar y no podían. Tenían un sinnúmero de cosas, solo los israelitas podían participar de ella. Ahora, tú y yo podemos participar de lo que es la cena del Señor, pero no lo entendemos. Y Pablo en su carta de Corintios, capítulo 11, empieza a hablar de los abusos de la cena del Señor y quiero que me acompañe. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Sí ve? Lo mismo. Se congregaban, pero dice no para algo bueno, sino para algo que no es bueno. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, que el celebrar la cena del Señor debe congregarnos en unidad, en armonía, en amor, en gozo. No, yo no voy hoy a la congregación, yo hoy no me conecto, yo hoy no hago esto de la cena porque estoy enojado con mi esposo, con mi esposa y o sea que le estoy dando más importancia, o sea, para mí es más importante el esposo que Dios. No sé si me está haciendo entender. Yo digo, no me pierdo esta fiesta, porque quizás la celebran una sola vez al mes. Y no sé cuándo más la pueda participar o hacerme partícipe de esta celebración. Pero como nos metieron fue la cultura de que coma el pan y beba el jugo y listo, porque usted fue bautizado y salió de las aguas y salió y no entendió nada. Por eso llegamos con esta mentalidad y no entendemos el trasfondo espiritual y tan maravilloso que el Señor nos regala. Creo que usted de aquí en adelante va a cambiar esa mentalidad. Para usted debe ser más importante participar de las mesas y no perderse ni una. Dice, yo me voy y me disculpo. Voy y me reconcilio y todo porque yo no me quiero perder esta fiesta. Y Pablo dice, hay divisiones entre ustedes, aún dentro de los hermanos, los que están ahí, los que forman parte. Y hay gente que la toma así. Y como que eso se está repitiendo. Yo sé que aquí no, gloria a Dios por eso. Pero que esto nunca nos ocurra. Que siempre estemos en unidad los unos con los otros, entendiendo que es una fiesta que nos congrega, que nos convoca el Dios al que amamos y al que servimos. Y dice, porque es preciso en el verso 19, que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son aprobados. ¿Sí ve? Cuando ustedes se reúnen,
vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Sí ve? Que comían y el otro ya se emborrachaba y no entendía realmente lo que es la cena. Aquí dice, la cena del Señor. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coman y beban? Mire lo que dice Pablo aquí. Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Los voy a alabar por esto? Pues no los alabo. O sea, están haciéndolo mal. Ustedes deben congregarse a celebrar la cena del Señor en unidad, todos entendidos, que nos reúne a conmemorar, a agradecer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque mi Señor lo estoy haciendo en memoria de Él. No estoy haciendo en memoria de Doña Pancha, de un Panchito, de Doña Estrella, de Cielito, del Bombillito. Usted lo está haciendo en memoria de Cristo Jesús y eso merece honor y respeto. Dice, verso 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado y que hoy también yo les estoy enseñando. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. O sea, Pablo me está recordando lo que ya les acabé de leer de Lucas capítulo 22. Tomó pan y habiendo dado gracias, ¿sí lo hizo? Sí. Lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Lo dijo? Sí, lo dijo. ¿Qué significa el pan? El pan está en todas las casas. El pan es un alimento fácil, práctico de conseguir. Y veo que hay mucha gente amadora del pan. Son muy panaderos. ¿Y qué simboliza el pan? Es todo lo que yo necesito, mi comida para vivir. Es decir, el pan es un elemento fácil de conseguir, no imposible de conseguir. ¿Qué me dice? Que Cristo está a la puerta, es fácil de acceder a Él, no es imposible y es mi alimento. Recuerde que Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Pan del cielo, necesidad de que el hombre necesita a Dios. El pan de vida, el alimento espiritual diario. Cada vez que usted coge este pan, está diciendo que Él es el pan de vida, que es el alimento espiritual, que Cristo es su todo y que usted solo necesita a Él para subsistir y para tener vida eterna. No es simplemente, ay, por mi culpa, por mi gran culpa. Y vienen las diferentes promesas en Isaías 53, por su llaga yo he sido curado. Ciertamente Él llevó mis enfermedades, Él sufrió el castigo, ¿cierto? De la paz fue sobre Él y por su llaga yo he sido sanado. Pero cada vez que usted levanta el pan, está recordando, diciendo, Cristo es el pan de vida, el pan eterno, mi alimento espiritual diario. Y eso me recuerda que yo todos los días debo tener ese comportamiento espiritual con Dios, de orar. Pero si usted no la toma entendido en eso, sino que comió el pan y dice, uy, está como rico el pan. Entonces vemos gente cristiana que toma la cena del Señor románticamente y no pasa nada en ellos. Yo me hago consciente de que este pan simboliza esa vida espiritual para mí. ¿Claros hasta ahí? Y que si usted no la come durante meses, años, nunca lo ha participado, lo invito para que lo haga. Entonces, ¿cómo será su vida espiritual si eso le hace recordar que Cristo es su porción diaria espiritual para estar alineado al plan y al propósito eterno en Cristo Jesús? No solamente para recordar sus promesas, es decir, lo que acabo de hablar de Isaías 53,
que es un escrito mesiánico cumplido en Cristo Jesús totalmente, sino también recordar que Él es mi alimento espiritual, que Él es todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito es mi Cristo. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Y yo lo hago en memoria de Él. Ahora en el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Jesús no dice, hágalo 2, 3, 4, dice todas las veces. Todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todo se debe hacer en memoria de Él. ¿Qué significa el jugo de la vid? Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Dios es tu limpieza, Dios te cambia, así como los dinteles daba claridad de una nueva oportunidad y de salir. Eso significa en nosotros que Él nos limpia y que tenemos una nueva oportunidad y que las cosas viejas pasaron, y por eso dice que el acta de los decretos, todo eso, maldiciones generacionales son rotas en Cristo Jesús. Pero hay gente que aún, si hay cosas difíciles de cambiar, el carácter, comportamiento, si usted es entendido hoy en el Espíritu, cada vez que usted celebra esto, la cena del Señor, el jugo de la vid, dice: Señor, lo tomo en tu memoria porque esto me indica que es una nueva oportunidad para mí, y esto que me esclaviza de mi temperamento, porque soy una persona muy iracunda, tengo oportunidad de salir de esta ira porque tú me haces libre. Pero ¿cómo toma la gente el jugo? Y bueno, ¿y a qué horas acabó? Señor, en tu nombre, y ya. Y no entienden que es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, no solamente para nuestra vida eterna, porque nos dio una nueva oportunidad con relación a que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que Él nos dio un nuevo comienzo, una nueva vida. Nos limpia, nos cambia y nos permite salir de la situación en la que nos encontramos. Porque cuando celebró el pueblo de Israel la Pascua, ¿era para quedarse adentro? Era para salir. Entonces, cada vez que yo tomo el jugo de la vid, estoy diciendo, usted ore allí y usted pueda decir, esto ya para mí es complicado, pero tu sangre me recuerda ese nuevo comienzo. Así que, Señor, es una nueva oportunidad, yo quiero salir de ahí. Y me recuerda, Señor, que la sangre de tu Hijo amado me limpia de todo pecado. Ahora, usted pueda entender esta verdad. Yo lo dije hace 8 días y lo reitero hoy. No hay ni un versículo en la Biblia donde diga me debo cubrir con la sangre de Cristo. El versículo que nos dice es: la sangre de su Hijo amado nos limpia de todo pecado. Y yo ya expliqué eso. Así que, ¿por qué lo estoy diciendo? Para que no se lo pierda. Y si no estuvo, vaya, búsquelo. Pueda entender esto que nos enseñaron por años. Que nos enseñaron años y años. Dijo, está muy bueno, pero se nos va acercando la hora de cerrar. Tú puedas entender esta verdad. La sangre, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, aún para dejar aquellas cosas que nos cuestan, maldiciones. A veces pensamos que el pastor venga y nos haga liberación y nos imponga manos y en el nombre de... Sí, eso está chévere, está bonito y no estoy diciendo que no se pueda hacer. Pero tenemos estos implementos que si lo hacemos de verdad entendidos, vamos a tener cambios. Señor, estoy cautivo por la enfermedad. Hay gente cautiva por la enfermedad. Y cuando usted esté tomando esto, usted pueda decir,
Señor, es un nuevo pacto en tu sangre. Tú eres mi liberación. Toda cadena de enfermedad, declaro que sobre mí ya no está. Porque es en tu nombre que yo lo hago. Y en ti hay libertad, porque el acta, los decretos que nos era contrario, tú la quitaste. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y por tu llaga yo he sido sanado. Yo he sido curado. Pero no lo entendemos. Pasamos, es como que, ay, esto, ¿cuándo es que es? Ah, no puede estar, me voy de paseo. Y las cenas, usted trate de no perderse ni una. No se celebran todos los domingos o todos los martes o todos los se celebra una sola vez al mes. Procure estar en esta fiesta solemne que le recuerda al Cristo al cual usted sirve y al cual usted honra. Finalizo diciendo, porque hay que hablar de las consecuencias que tiene el tomar la cena del Señor indignamente, pero creo que lo dejaré para hablarlo después, el próximo miércoles, confiando en el Señor. Y todas estas cosas que necesitamos entender. Así pues, versículo 26, primera carta de Corintios, capítulo 11. Todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Son dos cosas importantes. La primera, se debe hacer en memoria de Él. Jesús lo dijo. Segundo, dice Jesús, no lo beberé más hasta que el reino del Señor venga. Y aquí Pablo me lo deletrea y me lo dice. Tú estás anunciando que Él va a regresar. O sea, le estás recordando al Señor que venga por ti. Y tú eres la esposa del Cordero. Estás desposada. Estamos desposadas con Él. Desposados con Él. Entonces estamos diciéndole a nuestro amado, venga por mí. ¿Cuándo vas a regresar por nosotros? Pero este clamor de la iglesia, de la esposa del Cordero, no dice la novia del Cordero. Toda la Biblia me habla de la esposa del Cordero. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Y cómo es la manera también de llamar al Señor y decirle, ven? Cada vez que usted levanta la copita y el pan, diciendo, Señor, acuérdate de tu promesa que tú dijiste. ¿Qué dijiste? Que regresarías y que la comeríamos y estaríamos contigo. Pero esa no es la mentalidad que hoy por hoy tiene ¿quién? La iglesia. La comemos simplemente porque ¿qué? Ay, es la costumbre. Pero que de aquí en adelante se pueda recordar lo que costó su liberación, pero también el Cristo victorioso. Cada vez que lo hacemos de esta manera, le estamos diciendo al Señor lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ya, y sigue diciendo, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Entonces, algunos dicen, no, que todavía no venga. Pero es nuestra historia de amor. Recuérdelo, amada congregación, hermosa iglesia del Señor que me escuchas. Que tú puedas, hay gente que lleva años que no come, no bebe y como que no recuerda lo que es el sacrificio del Señor. Cada vez que lo vayamos a hacer, dice, oiga, pero ¿por qué nos hablaron de eso?
porque quizás Dios quiere volvernos a recordar lo importante que es que participar de esto tan hermoso, tan maravilloso como es la cena del Señor. Que tú te puedas congregar con los de tu casa, estar en unidad, preparando la mesa con toda la excelencia porque Dios está allí. Estás haciendo en nombre de Él, no en nombre del pastor ni de la pastora, estás haciendo en nombre de Él. Segundo, Él es el más importante en todos los de tu casa. Tú dices, Señor, Dios es el más importante. Pero está enojado con su esposa, sus hijos, dice, no la tomo. Entonces Dios no es el más importante. Porque si Dios es más importante, yo me reconcilio, pido perdón si tengo que pedir, perdonar si tengo que perdonar, pero no me pierdo esta celebración y esta conmemoración, porque es recordar lo que Cristo hizo por mí. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche que tú nos has regalado. Volvamos, Señor, a ser incentivados, Señor, pero afirmados en esta verdad, de entender que la cena tuya, el pan y el jugo de la vid, simbolizan, Señor, tu cuerpo, Padre, que es todo lo que yo necesito, mi alimento espiritual, pero también quien llevó todas mis maldades. Pero al mismo tiempo me recuerdas el jugo de la vida, un nuevo comienzo que me hace libre, una nueva oportunidad en ti. Padre, que esto nunca se olvide, que nos reunimos en unidad para celebrar fiesta conmemorativa al Dios eterno. Te honramos, te glorificamos y te damos toda exaltación. Perdónanos, Señor, si no hemos dado el honor de lo que significa la cena tuya. Esto, Señor, se hace en memoria tuya. Aquellos que hemos sido lavados, purificados con la sangre del Cordero. Y hoy oramos, Señor, para que esto sea una verdad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Damos gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Espero que esta palabra haya llevado a su corazón a cambiar todas aquellas cosas que seguimos siendo como los mismos y las mismas, y podamos entender lo que simboliza y lo que significa la cena del Señor. Esperando que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes y que tengan todos un resto de noche en victoria y en bendición. Mil bendiciones para todos.